Pero nada, hablemos de Biblia, hermano. Hablemos de Biblia. Eh, y vamos esta noche a estar en la porción bíblica de Lucas, capítulo 1. Creo que la época amerita que hablemos de lo que representa esta época. Vamos a hablar un poco de historia, pero no mucho, no mucho. Esta época no deja de ser una época sensible, una época que invoca emociones, una época que de una manera muy especial la iglesia celebra, ha acordado celebrar el advenimiento de Jesús a la tierra. Y vamos a empezar con, con una figura que es que la intriga no me ayuda mucho porque ya la porción bíblica está ahí en el texto, pero hablamos de María, esa mujer, esa joven, esa señorita, doncella, que fue la figura que Dios vio para, de la mano de ella y de José, que pudiesen llevar la figura que luego cambiaría el mundo, que le daría una esperanza a la humanidad. Y hasta el día de hoy seguimos confiando y pregonando el mensaje de Jesús. ¿Y qué representa para nosotros esta época? Si es que le pido por favor que se mantenga conmigo en esta transmisión y que espero que la misma sea de provecho para cada uno de ustedes. Oramos. Señor, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos brinda estar aquí en este ambiente virtual para poder estudiar tu palabra, para poder reflexionar en tu palabra, Señor. Te pido, mi Dios, que de una manera muy especial seas tú tocando el corazón de mis hermanos. Aquellos que esta época, Señor, más que evocar en ellos sentimientos positivos, vienen a ellos, Señor, sentimientos de dolor, sentimientos de soledad, porque quizás les recuerdan algún evento familiar que, que le dé tristeza. Señor, te pido de una manera sobrenatural que si hay alguno de mis hermanos que está triste o enfermo, que en esta hora, Señor, reciba sanidad y que en esta hora reciba nuevas fuerzas. No importa el momento que vea esta transmisión, Señor, que sea tu palabra sanadora sobre cada uno de ellos. Si hay alguien que pueda tener acceso a esta transmisión, que está decaído, que está triste, que está angustiado, Señor, que no te conozca, Señor Jesús, que mediante esta transmisión pueda abrir su mente y su corazón a ti y que tú puedas habitar en él de una manera sobrenatural. Que comience, Señor, a leer la Biblia y busque una iglesia donde congregarse. Es lo que te pido, Señor, de una manera especial. La gloria y la honra es tuya. Amén. Hermano, al final de la transmisión voy a hacer una nota, así que por favor le pido que se mantengan ahí para... Es algo corto, no se preocupe. Anyway, también lo voy a colocar en el otro lugar donde nos comunicamos en la iglesia de manera interna. Pero Dios es bueno. Mire, vamos a la porción bíblica. Tengo hoy la versión pechita. Hacía tiempo que no leía esta Biblia. Y estamos en Lucas 1, del 26. No lo voy a leer completo, ¿verdad? En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era Mariam. Entrando el ángel estaba, donde ella estaba, le dijo: paz sea a ti, oh llena de gracia. Nuestro Señor está contigo. Bendita eres tú entre las mujeres. Mire qué cosa sobrenatural. Pero ella, al mirar, se llenó de miedo por la palabra de él y se preguntaba
¿qué clase de saludo sería este? Es que el carácter de esta mujer es tan hermoso, es tan puro, hablo de María, que por eso Dios la escogió. No me cabe la más mínima duda. María no era una mujer arrogante, no era una mujer prepotente, era una mujer humilde, sencilla. Date cuenta cómo Dios la llama. Mire, el único momento donde Dios llama a mujeres para servir de guerreras ante el pueblo de Israel es en el libro de los jueces. Hoy usted tiene a Débora, ¿verdad? Y hoy otras damas más que sirvieron. Usted tiene a Estel, que aparece, que fue usada por Dios para liberar a los israelitas mientras estaban en Babilonia. Usted tiene la historia de Ruth y Noemí, que son mujeres, que son figuras claves en la Biblia. Y aquí usted tiene una doncella. Bien, vamos a romper hitos. María tenía 12 a 13 años. De la misma manera que hoy en India y en las costumbres árabes, islámicas, beduinas, las jóvenes ya a los 12 años en su primera regla se pueden desposar. Son desposadas. Así que María tenía unos 12 o 13 años cuando el ángel le habla. Digo esa fecha porque ya ha transcurrido un tiempo que el texto no nos da detalle, pero ya ha transcurrido un texto de cuando José hizo el compromiso. Aquí hemos explicado muchas veces cómo funcionan las bodas en Israel. Ya José había hecho ese compromiso con María. Ya José había comprometido a María, ya la había desposado. José no podía mirar a otra mujer, María no podía mirar a otro hombre. Y es en ese escenario que Dios se le acerca a María enviando al ángel Gabriel y le habla. Un ángel, bendita tú entre las mujeres. María quedó confundida. María no podía definir en sí misma por qué esta figura angelical o esta figura, vamos a aclarar porque aquí hay una teofanía. Recuerde que regularmente nosotros vemos a los ángeles como la Iglesia Católica nos los pinta, ¿verdad? Entonces, que tiene alas, que tienen ropas blancas. Y regularmente en el pueblo de Israel, cuando usted va a la Biblia, no los muestran así. Son personas común y corriente. Por eso se le llama teofanía. Cuando una figura espiritual toma imagen de ser humano, de hombre. Y aquí, y esto es interesante, yo lo he explicado anteriormente. Estos primeros versículos de Lucas se le conoce como el mini evangelio de María. Esta narrativa la está haciendo María misma. María luego forma parte de la iglesia. María está en el aposento alto y es llena del Espíritu Santo. Los hermanos de Jesús también forman parte del ministerio de Jesús luego de que éste resucita. Y María, cuando se entera que se está documentando, o quizás Lucas, que empieza a documentar de una manera más precisa, con una mente histórica, toma a María para documentar la experiencia del llamado de María. Y María, que quizás ya viene al conocimiento que en ese momento histórico el que le habló fue el ángel Gabriel. Quizá el mismo Jesús se lo contestó porque ella no lo sabía. Pero ella ve que esta figura, y por eso el texto ya lógico cuando se redacta, ya el evento ha ocurrido, ya María lo ha definido, me habló el ángel Gabriel. Pero en ese momento histórico, ella no sabe quién le está hablando. Pero en la manera que el ángel le está hablando, le está haciendo sentir a ella, le está haciendo saber a ella que no es un hombre común y corriente que le está haciendo un acercamiento. Es un ser espiritual. Y eso impacta a María. Por eso entonces luego usted se da cuenta en la manera que María inicia la conversación con esta figura. Mire, le voy a ser bien sincero. En la costumbre judía los cumpleaños no se celebran. No se celebra el nacimiento de la persona, se celebra la muerte. Pero ¿por qué entonces Lucas, date cuenta que este evento no aparece en ningún otro lugar? En Lucas es el único que explica esto detalladamente como se está llevando a cabo acá. Porque es importante que la gente sepa cómo nació Jesús. Jesús no fue un hombre común y corriente. Jesús era Dios encarnado.
Pero para Dios encarnarse necesitaba un cuerpo humano. Pero Dios no iba a aplicar malamente los testigos de Jehová invocan, que es la adopción, que Pablo de Simosata fue el que se inventó eso. La adopción, no, Jesús no fue una figura que Dios adoptó para sacrificarla. Jesús es Dios encarnado. Jesús es nuestro Salvador, aquel que nos da vida, pero para darnos vida tuvo que encarnarse, tuvo que autolimitarse, como dice Filipenses, tuvo que vaciarse. Esa es la mayor acción de amor que Dios puede llevar a cabo. Por eso cuando una persona dice que nunca ha sido amada, es porque no ha conocido a Jesús. Cuando una persona dice que nadie ha dado nada por ello, es porque no ha conocido a Jesús. Es porque no quiere comprometerse con Jesús. Pero es que ya Dios se comprometió contigo. Dios lo dejó todo por ti. Y en esta época distraída, desenfocada, nos concentramos, sin embargo, y nos han maleducado y nos hemos maleducado. Que esta Navidad se trata de darle regalo a nuestros hijos. Se nos olvida que esta Navidad se trata, natividad, nacimiento, de que Dios se dio por nosotros. Él se dio por nosotros. Él. ¿Qué le vamos a dar a cambio? Pero enfocamos a nuestros hijos en que hagan listas de regalos para llenarlos a ellos de regalos. Y se nos olvida que Dios se dio de regalo para nosotros. Un regalo no merecido. Entonces nuestros hijos crecen con la mentalidad que la Navidad se trata de ellos. Perdóneme, yo me creí exactamente lo mismo. Para mí la Navidad se trataba de mí. Era mi regalo, lo que no me regalaban, lo que me regalaron, que yo quería tal cosa y no me la dieron, sin embargo a mis vecinos se la dieron. Entonces, lo que debe de ser enfocado en el mayor regalo que Dios nos da, lo hemos distorsionado en lo que yo quiero para mí. Y al final del camino, ¿qué tengo para darle a Jesús? Yo siempre le he dicho a la iglesia que el mayor regalo que tú le puedes dar a Jesús es tu propia vida. Porque lo único que Dios no se quedó de la creación fue con nuestra alma. Él nos entregó nuestra alma. Y el mayor regalo que le podemos dar a Él es nuestra alma de regreso. En agradecimiento. Total, el Señor lo que hace es que nos la regresa restaurada. Porque el Señor no quiere esclavos, el Señor quiere personas libres. Permítame decirle algo que es una realidad histórica. Lo dije el domingo un momentito, pero hoy tengo el espacio para poderlo detallar. Hay un evento súper importante en la historia de la iglesia que las personas que no han estudiado teología no lo mencionan. Y es el momento clave donde la iglesia toma un giro totalmente diferente. La iglesia no siempre fue lo que hoy en día usted ve. La iglesia ha pasado por un montón de cismas. Cuando hablamos de cisma, hablamos de divisiones. Y eso está ahí en la historia. Pasa que hay muchos cristianos que no les gusta leer, no les gusta analizar. Están demasiado enfocados en su momento existencial que no comprende cómo llegaron ahí. Y entonces les pido disculpas. Mi opinión es que son cristianos incompletos. Son cristianos inmaduros. Y cuando viene la adversidad, cuando viene la tormenta, chucuplum, colapsan. Porque el Espíritu Santo que trata de formarte y desarrollarte, trata de explicarte muchas cosas, pero como eso a ti no te importa, pues tú lo apagas. Yo insisto en comentarlo para que usted sepa sobre cómo se construyó su fe. Su fe no se construyó en un vacío, su fe se construyó sobre algo poderoso, que fue el sacrificio de Jesús.
Pero una cosa es lo que Jesús hizo, otra cosa es lo que nosotros los seres humanos hemos llevado a cabo. Y me explico. Por ejemplo, cuando usted ve el libro de los Hechos, cuando usted ve a Pablo en sus cartas paulinas, que escribió la mayoría del Nuevo Testamento, cuando usted ve a Pedro, Santiago, Filomeno, Filemón, Juan, ¿qué están haciendo ellos en el Nuevo Testamento? Están tratando de construir la identidad de la iglesia. Están tratando de que la gente entienda que el cuerpo de la iglesia es una estructura diferente a lo que es la estructura judía. Hay personas que yo le pido perdón, al día de hoy insisten en judaizar la iglesia. La iglesia no se puede judaizar, ya la iglesia tiene su propia identidad. Claro que hay cosas judías que la compartimos. Compartimos Pentecostés, compartimos el Pascuas, pero a la luz de Jesús, ¿veo? Los judíos lo celebran a la luz de Moisés. Nosotros lo celebramos con el sacrificio de Jesús. Ellos no celebran el sacrificio de Jesús. Ellos hacen sus propias actividades. Hay otras festividades que ellos celebran a cabo que no necesariamente tienen que ver con la iglesia, porque la iglesia no es una iglesia judía, ahora es una iglesia universal. Es una iglesia universal que tiene su propia identidad, tiene su propio Dios, que se llama Jesús de Nazaret, que fue enviado por el Padre y que nos dejó al Espíritu Santo para que vaya formando nuestro carácter a la imagen de ese segundo Adán que se llama Jesús. Ese segundo hombre que se llama Jesús, que a diferencia del primero se mantuvo muy enfocado y no falló. Pero el sacrificio tenía que ser sangre divina para erradicar el pecado que había sobre los hombres. Y eso fue lo que los primeros 300 años la iglesia estuvo haciendo. Se predicaba a Jesús crucificado, se predicaba que Jesús resucitó y se predicaba que Jesús venía, pero venía ya. Y la gente vivía con la expectativa de tener un encuentro con Jesús. En todo ese proceso la iglesia era perseguida. Esos primeros 300 años se le llama la era de los mártires. Hasta que en Nicea, en el 325, Constantino hace un movimiento sagaz y nombra a la iglesia cristiana, que no tiene interés sobre las riquezas de la faz de la tierra, a diferente de los sacerdotes paganos, y nombra a la iglesia cristiana como la iglesia del Estado. Y es Constantino quien desarrolla la estrategia de tomar fiestas paganas y cristianizarlas. Y ahí surge el 25 de diciembre. Entonces Constantino dice, para. Hay que ponerle un día donde nació Jesús. ¿Por qué? Porque los romanos celebraban el nacimiento de sus hijos. Los judíos no celebraban el nacimiento de sus hijos. Eso no era importante. Importante era la vida de esa persona cuando muriera. Eso era lo importante. Pero los romanos no. Los romanos celebraban el nacimiento de sus hijos porque lo veían como un nuevo comienzo, como una nueva oportunidad. Y hacían unas fiestas descomunales para celebrar la vida de su hijo. Así es que al Constantino darse cuenta que la iglesia no celebra el nacimiento de Jesús, mas tiene una fiesta pagana, manda a uno de los sacerdotes que haga un cálculo, uno de los obispos, en aquel momento histórico eran obispos, manda un obispo que haga un cálculo para tratar de entender si en el momento que Jesús nació es el mismo que estaba ocurriendo el 24 de diciembre, que era el cierre del invierno y el comienzo del solsticio de invierno, el cierre del invierno para empezar la primavera en esa época. Así que los días cortos donde la oscuridad reina, el 25 de diciembre eso empieza a cambiar y ahora los días son más largos, la luz brilla más. ¿Me sigue? Eso es todo lo que está detrás. Esto se siguió moviendo y la iglesia pues lo adoptó. Y hoy en día nosotros tratamos de cambiar el significado, me explico. Tratamos de decir claramente que Jesús representa un nuevo comienzo. Esta Navidad sí es una fiesta pagana, pero es una fiesta que la hemos cristianizado
y recordamos el momento sobrenatural que, como dice Roberto Amparo en uno de sus libros, irrumpió en la vida de los seres humanos. Mira qué cosa brutal. Roberto Amparo, en ese libro que tiene como título Mire quién se mudó al barrio, explica que el nacimiento de Jesús le da un nuevo valor a la vida de los seres humanos. Y él lo explica de una manera bien brutal. Él dice, de la misma manera que una persona importante, y presenta esta estampa y la comparto contigo. Él dice, cuando un político vive en una comunidad, esa comunidad es la mejor que vive. Tiene las mejores carreteras, tiene las casas bien pintadas, tiene jardines por todas las esquinas. Y lo mismo sucede cuando un magnate, una persona millonaria, se muda a una comunidad, empieza a invertir en toda la comunidad porque quiere que la comunidad se vea bonita y siente que la comunidad lo representa a él. Lo mismo pasa cuando un monarca o un rey se muda a una comunidad. Trata de cambiar toda la comunidad para que la comunidad brille. Y Roberto Amparo lo que está diciendo en este libro es que eso mismo hizo Jesús cuando vino y nos visitó. Procuró que todo se hermoseara, que todo fuera diferente, que todo fuese hermoso. Cristo empezó a darle sentido a la existencia del ser humano, a darle un norte a la vida del ser humano. Por eso Pablo, cuando explica, óyeme, ¿cómo es posible que tú insistas en mirar la ley cuando la ley claramente a ti sí te hace saber que estás en pecado, pero no te brinda una solución para el pecado? Sin embargo, dice Pablo, Cristo murió por tus pecados, te dio vida eterna y borró toda la culpa que había sobre ti. Cristo te da vida, la ley te esclaviza. O sea, el advenimiento de Cristo le da sentido a la vida de los seres humanos. Cambia todo. Hasta la naturaleza cambia con la presencia de Dios. Que eso es hermoso. Y estamos viendo aquí a una mujer. Y aquí vamos entonces a la parte de la iglesia. A una mujer común y corriente que no era rica, que no sabemos cómo era su apariencia. Así que era una mujer sencilla, humilde, de escasos recursos, que Dios le escoge para que ella sea la guarda y protectora de la salvación de la humanidad. María se convirtió en la guarda de la salvación de la humanidad. Sobrenatural. Una mujer común y corriente, con un carácter sencillo, humilde. Esa era María. ¿Qué vio Dios en María? Su humildad, su desprendimiento. ¿Sabe cómo se llamó en ese texto? Hágase con tu esclava lo que tú desees, Señor. Una niña. Una niña. Ella no pensó en las consecuencias de lo que Dios le estaba dando. Ella lo aceptó. ¿Tú recuerdas cuando Dios ungió a David, que tenía 15 años? La gente no sé por qué razón, es porque se predica mal desde los púlpitos, una tristeza. Una cosa que humanizan, una cosa que le muestra a los hermanos, mira, no importa las veces que tu corazón quiera colapsar, no te sientas que todo se acabó, ahí es cuando más Dios está contigo. No te apartes, no te hagas el fuerte. Las cosas se van a poner color de hormiga brava. Mantente aferrado al Señor. Deja de estar comprando la quincallería de estas predicaciones que te dicen que todo va a estar bien. Mira, no.
No importa lo frágil que te sientas. No importa la duda y los temores que tú tengas. Mantente firme en el Señor. No porque el Señor te llamó a una función, todo te va a salir bien. Estás equivocado. No es así. No va a ser así. Yo te aseguro que Dios no te va a abandonar. Dios te va a dejar, cual poderoso gigante. ¿Me sigues? Entonces, David está en el bosque como un rey, disfrutando de la naturaleza, disfrutando de la creación, disfrutando con sus ovejas, con las cabritas. Él era feliz. Era feliz. Estando, él era el más pequeño. Todo el mundo sabe lo que pasa con el niño más pequeño. Es el que más golpe coge, es el que el último que come, es el que todo el mundo le da de codo, porque es el más delgado, el más flaco. Los hermanos de David eran hombres ya, y David era el... brega con los animales. Que era normal que los niños jóvenes se encargaran de los animales. Aquí no hay ningún tipo de desprecio. David en el Salmo está explicando otra cosa. No tiene nada que ver. No malinterprete esa que se cuelan. No, que en pecado fue concebido. David no se refiere que su papá estaba en adulterio. Eso es falso. En ningún lugar la Biblia dice eso. David está hablando de su condición, de la lucha espiritual que él tiene, que siempre tuvo y está reflejada ahí totalmente en la Biblia. David no oculta. La Biblia no oculta la debilidad de sus héroes. Porque los héroes de la Biblia son seres humanos comunes y corrientes. Quien quiere hacerse el fuerte es usted. Y ahí es que el enemigo viene, ¡pa! Y le da el chapuzón. Y hace que usted se escocote. Usted es fuerte en Cristo. En usted mismo usted es débil. Y amparado en esa debilidad que tú reconoces, tú te aferras a Jesús. Porque en Él tú puedes vencer y triunfar. En el momento que tú te sientas fuerte en ti mismo, chicken dead, pillar and cook, usted está liquidado. Lo siento. Entonces, David, que se entera al final, que lo mandan a buscar, que quizás cuando lo buscaron se hizo el loco, estaba allí jugando, y ¿qué quieren esta gente? Recostado su cabeza sobre la barriga de una oveja, quizás, con su flauta o con su liria, cantando. Y los siervos, mira, que te están buscando en la casa, vente, deja de estar con tu changuería, vente. Eso es puertorriqueño, eso no ocurre así. Y después de convencer a David, David llega. Papá, ¿qué pasó? Las ovejas están bien, yo estoy bien, papá. Tuve que dejar la oveja sola para venir para acá. No se pueden dejar solas las ovejas, papá. David, estate quieto. Ven para acá. Vidente, ¿escuchó? Vidente, aquí está el que faltaba. Este es. Y Dios le dice a Samuel, úngelo. Ese es. Úngelo. Sama. Desde ese momento en adelante. Ay, Dios mío. La vida de David cambió. Las cosas cambiaron. La tranquilidad del campo se fue. Y ahora lo movieron a un palacio. Luego de haber vencido a Goliat. En vez de enfrentarse a leones y osos, ahora se enfrentaba a guerreros. Tuvo que aprender a pelear. Tuvo que aprender a matar hombres. Y el proceso psicológico que el ser humano pasa por eso. Y el hombre que amaba, el hombre que se convirtió en una figura paternal para él, que era la representación de Dios en la tierra, Saúl, se convirtió en su enemigo. Y de noche tuvo que salir corriendo de su casa y dejando a la mujer que la había comprometido como su esposa. Se fue solo, sin nada. Su familia lo acompañó. Pocas personas no saben,
no mencionan eso. Los hermanos de David se fueron con David cuando él huyó. No lo dejaron solo. La vida de David cambió. No dice que ahora David levitaba. No dice que David oraba y los ángeles del cielo bajaban y un ejército peleaba por él mientras él desde aquí controlaba. No, no, no. Ahora le tocó ir al fil, al campo de batalla. Dios lo sacó de su zona de confort para enviarlo a la batalla. Dios sacó a María de su zona de confort para que ahora empezara a defender al Salvador del mundo. Desde ese momento en adelante, la vida de María fue un dolor de cabeza. Vamos a ser realistas. Y yo hace tiempo no lo digo, pero vuelvo y lo repito. José llevaba un año trabajando para celebrar la boda con su esposa, preparando una casa donde su esposa iba a estar con él. Y ese sueño Dios se lo rompió. María, que iba a ser desposada, que soñaba con ese momento de unirse con este hombre que ya había aceptado como su esposo, que ya había hecho un compromiso con él, ahora está embarazada. Y ella todavía no sabe las repercusiones que esto va a tener. Y ella decide aislarse, esconderse, cubrirse para que nadie se dé cuenta que ella está embarazada. Hay unas repercusiones horribles que pueden haber sobre ellas, que le puede costar hasta la muerte, porque es adulterio. Ella no puede argumentar que fue violada. Ya está tarde. Se quedó callada. Su zona de confort se rompió. Y ahora ella tiene que sacrificar sus expectativas, tiene que echarse a un lado para darle importancia y prioridad al llamado que Dios le hace. Exactamente igual que hoy. Que cuando Dios le hace un llamado a las personas dejan todo por irse con el Señor. O más bien quiere que le acomoden las cosas. Que todo le va a salir de maravilla. Y en la primera que ven que el barco empieza a hundirse, se tiran de la barca. Pues claro, muchas personas si pudieran si hubiera un daco celestial, estuviesen reportando a Cristo todos los días. Porque le vendieron un producto que no funciona. Literal, no, pareciera una broma, pero es cierto. Porque predican tantas sandeces incorrectas que cuando las situaciones de la vida llegan, cuando la vida cristiana, cuando la verdadera vida cristiana empieza a chocar con tu carácter. En otras palabras, si tú estás viviendo un cristianismo que no choca con tu estilo de vida, tú estás perdido. Te pido perdón. ¿Sabes por qué? Porque el mismo Jesús dice que tú y yo somos una semilla que tiene que morir para que vuelva a nacer. Solamente la acción de morir no tiene nada de fácil. Conlleva un sacrificio. María tuvo que pagar el sacrificio. David tuvo que pagar un sacrificio. José tuvo que pagar un sacrificio. En el caso de José fue su propia libertad. En el caso de David, la libertad que le daba la naturaleza. Ahora tenía que estar viviendo en cuevas, huyéndole a un hombre que lo quería matar. Y María ahora tiene que huir de un rey que la quiere matar. Eso no se ve. Porque lógico, luego Dios tiene que... Bueno, José iba a dejar a María. Perdóname. José dejó a María. Sola. María con 13 años embarazada
sola. Esa es la estampa que yo necesito que usted se ubique en tiempo y espacio. La misma que le dijo, haz con tu sierva como tú quieras, está sola, sola a los 13 años, embarazada con el Salvador del mundo, que no sabe qué va a hacer. Porque su esposo, al enterarse que ya ella está embarazada, decide abandonarla. Y por eso es que la intervención de Dios viene. Porque en medio de tu prueba y en medio de tu búsqueda del Señor y en medio de las adversidades, cuando tú te mantienes mirando el norte que es Jesús, Dios se encarga de glorificarse en tu vida de una manera sobrenatural. Dios no te deja solo. En esos momentos de colapso espiritual, Dios te va a hablar, Dios te va a guardar, Dios te va a advertir. Y Dios va a hacer provisión. Y María no tenía nada que ocultar. María era una carta abierta. Y claramente le muestra a José, José, lo que está en el vientre de ella es mío. No tengas temor. No tengas temor. No tengas temor. En un sueño, fue tan contundente que al otro día salió corriendo a buscar a su esposa. Dijo, María, Dios me habló. Tenemos que irnos de este lugar. Hay que protegerte a ti y al niño. Y esa figura que casi nadie habla de él, José, adoptó a Jesús. Nadie habla de eso. José adoptó a Jesús y aceptó, junto con María, el llamado que Dios le hizo a ella. Sacrificó todos sus sueños. Sacrificó todas sus expectativas. Y no en palabras, sino en actos, le dijo Dios, haz de este esclavo como tú quieras. Wow. Brutal. Sobrenatural. Así fue. Así fue. Así Dios lo hizo. Y usó a José desde ese momento histórico para proteger la vida del Salvador del mundo. Tuvieron que huir de noche en el desierto. Y próximamente vamos a ver, próximo martes, valga la redundancia, que Jesús nace en un pesebre. Y lo que representa ese pesebre. Pero José y María asimilaron y aceptaron el llamado que Dios les hizo. ¿Sabes? Te pido perdón, pero hoy en día tú y yo tenemos ese mismo llamado. Tú y yo tenemos una responsabilidad que es predicar el Evangelio. Tú y yo tenemos el llamado de dar testimonio a un mundo que está colapsando, que va barranca abajo. Tú y yo tenemos sobre nuestros hombros la responsabilidad de salvar al mundo mediante Jesús. Pero Él cuenta contigo y cuenta conmigo. Perdóname. Cristo añadió una ley. La palabra de Dios es ley. Y Cristo resucitado dijo, vete y predica a toda criatura. Para eso te encomiendo.
No nos encomendó para estar encerrado en un edificio con aire acondicionado, un buen grupo de cánticos, o una persona que lo que está diciendo ahí por predicador son un montón de sandeces que quizás la sacó de un libro motivacional, que no se dedicó a hacer una buena exégesis para poderte llevar un mensaje que realmente alimente tu alma y tu espíritu, sino más bien a llenarte la cabeza de cuentos y falacias que créeme que en la primera pescosa que una prueba te dé, para el piso va. Porque no hay raíces profundas y sólidas. Porque espiritualmente nosotros vamos creciendo y echando raíces. Y las raíces llegan a la tierra y hacen que entonces el árbol sea fuerte y sólido. La solidez del árbol está en sus raíces, no en sus ramas, no en su tronco. Es en la profundidad y fuerza de las raíces. Así que un cristiano, por eso el Señor dijo, ustedes serán como plantas sembradas al lado de río, que dan fruto a tiempo y fuera de tiempo. O sea, siempre estamos dando frutos espirituales. ¿Qué abono tú le vas a dar a ese árbol? Un abono barato, que es una predicación no fundamentada y bien sazonada por el Espíritu Santo, llena de imágenes, pero que más que acercarte al texto te alejan de él. ¿Tú quieres saber si realmente esa predicación está fundamentada en la palabra? Coge todos los textos que te dicen y luego ve en tu casa y léelo y amárralo a lo que predicó. Te vas a dar cuenta que lo que dijo fue polvo, humo. Imagínate María enfrentar una crisis así. María conocía del Señor. Quizá cuando sus hermanos, su papá le estaba educando sobre la palabra, ella estaba ahí escuchando la declaración oral de su papá, desde Génesis hasta los profetas, escuchando. Y eso se fue guardando en su corazón. No había libro, las mujeres no podían leer, quien tenía la responsabilidad de educar a su esposa era su esposo. No habían escuelas. María fue educada para atender las situaciones del hogar, administrar el hogar, nada más. Pero María quizás había ido un poco más. ¿Cómo podemos concluir eso? En la manera que le responde al ángel. En la manera que ella abre su corazón al ángel. Y ese cántico de María es una doxología teológica que nace del corazón de María. Tanto es así que años después lo recuerda. Marcó su vida. Es que la palabra del Señor, hermano, cuando llega a ti, no se olvida. Cuando tú profundices en la palabra, no se te olvida. Cuando a ti se te explica un texto de manera correcta, no se te olvida. El Espíritu Santo te va a volar la cabeza, como yo le digo a los hermanos. Puf. En gran manera. Oh, gloria a Dios. ¿Dónde están las Marías? ¿Dónde están los José? Que Dios le ha dado en sus manos la salvación del mundo. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu norte? El mío está claro. Seguir estudiando la palabra del Señor. Ella me mantiene fuerte imitando el blanco soberano, Jesús. Mi Salvador por excelencia. A mí no me salvó ningún hombre. A mí no me llamó ningún hombre, a mí me llamó Jesús.
Y cuando los hombres me fallan, me quedo tranquilo y relajado. Porque es normal que los hombres fallen. Yo no me puedo molestar con una mata de guineo porque me dio guineo y yo estoy esperando que me dé plátano. Yo no puedo molestarme con la mata y coger y matar la mata de guineo porque no me dio plátano. Papá, Dios fue a la mata de higuera a buscar higuera, no fue a buscar manzana. Buscó higo, el fruto que se supone que diera. Lo mismo sucede, hermano, con los hombres. Es normal que los hombres nos fallen. Eso es parte de. Pero Dios nunca nos falla. Se añade que Dios nos prepara para cuando un hombre nos va a fallar o una mujer nos va a fallar. Espiritualmente hablando. Dios nos prepara. Y usted se mantiene enfocado. Ok, perfecto. Y tranquilo y relajado. Hay otras personas que el pastor le falla y se van barranca abajo. Ay, no. Siempre he dicho a nuestra comunidad de fe, el día que yo te falle, ora por mí, para que Dios me restaure y me levante. No es una excusa, es mi responsabilidad mantenerme aferrado al Señor con toda mi fuerza, huir del enemigo con todo mi ser. Este domingo, mi hermano, me senté con Rose a mirar la predicación de la iglesia chequina en New York, de donde viene nuestra hermana Marilyn. Está predicando el pastor José Reyes. Y predicó algo similar a lo que nosotros predicamos aquí el domingo. Y al final, su esposa, que se ve que es una sierva del Señor preciosa y terrible, hablaba de un sueño que ella había tenido por la mañana. Y advertía de cómo el enemigo estaba tratando de atacarla. Y le decía a la iglesia, hermano, cuídate, porque el diablo va a buscar la manera de cómo atacarte, de cómo desenfocarte, de cómo desanimarme. Hay una sola cosa que yo le aclararía a la predicación del pastor Reyes, una sola. El enemigo nunca va como un león a atacarte. De hecho, el león no ataca de frente. El león se esconde. El león se disfraza. Y el león sabe de dónde viene el viento por su olfato, lo percibe. Y va del lado contrario del viento. Porque sabe que su esencia puede empantar a la víctima. Él se esconde y se disfraza entre la pradera. Y de esa manera tiene el elemento sorpresa para atacar a su víctima. El enemigo nunca va como una amenaza delante de ti. Siempre va como un ser que necesita de ti. Por eso Pablo, cuando habla de Gálatas, que él lo citó, dice, si un ángel del cielo baja. Eso es una experiencia sobrenatural. Pero date cuenta que aquí tú tienes a un ángel que le habla a María y le da un mensaje de parte de Dios que va enfocado a un precio que va a tener que pagar por hacer la voluntad de Dios. Y en Gálatas las personas pregonaban y decían que un ángel bajaba y les daba a ellos una autoridad especial y peculiar sobre los demás. ¿Ve? El diablo te engaña con la manzana envenenada. La manzana se ve bonita, se ve deliciosa, se ve hermosa y te la comes. Y ahí viene la perdición espiritual. Tenemos que cuidarnos. Esas personas que nos endulzan el oído, que nos quieren hablar bonito, que les gustan los aplausos, que les gusta ver mucha gente que los está mirando. Y por eso siente que son siervos de Dios.
Yo no vi que María hubiera gente aplaudiéndola. La gente que yo sepa no aplaudía a Pablo. La gente le quería arrancar la cabeza a Pablo porque no lo soportaba, excepto algunos hermanos, porque Pablo era fuerte. Pedro pasó por lo mismo, Jesús pasó por lo mismo. ¿Por qué buscar el aplauso de las personas? Tenemos un llamado, hay que descargarlo. Hay que ser como el esclavo. Yo lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer, se acabó y ya. A mí no me aplaudo, ¿sabes? No, no. Pastor, usted predicó muy bonito, por favor. Gloria a Dios. Y rápido cambio el tema. Que me vengan a endulzar los oídos. Tengo enfocado en lo que tengo que hacer. Ese es mi trabajo, hacerlo, se acabó ya. Yo no puedo recibir una recompensa, una placa de parte. No, olvídate de eso, por favor. Eso es un... Les pido disculpas. Yo soy así. Los títulos... Aquí no hay títulos por ningún lado de la casa y no lo habrá. Yo creo que están llenos de polvo por ahí. Los reconocimientos también están por ahí llenos de polvo. Porque el único que necesita la gloria y el reconocimiento aquí es Jesús. Y yo no es que yo lo diga de la boca, es que mis actos tienen que honrar a Jesús. Para que entonces Él me pueda honrar a mí. Porque esto es así. Quien nos honre es Él. Quien nos defiende es Él. Si es que, hermano, recuerda, María, una guerrera de Dios. Una guerrera de Dios. Saca la mariología católica, rompe eso, repréndelo en el nombre del Señor y mira la imagen de María que te predica hoy. Cómo se sometió al Señor, pagó el precio del legado, de la responsabilidad que Dios le entregó en sus manos. Y yo te hago la pregunta, hermano, ¿tienes tú el carácter de María para que Dios pueda colocar sobre ti la salvación de la humanidad? Porque en tu boca hay palabra de salvación. En tus actos hay ejemplo de esperanza. Tu vida es una luz que brilla e inspira a otros a parecerse a Jesús. Tú eres un reflejo vivo de la imagen de Jesús. Jesús brilla en ti. Hermano, gracias por sacarle su tiempo. Recuerda, hablemos de Biblia. Nos vemos pronto.